Amados amigos, tengan ustedes una vez más muy buenos días y doy gracias al Señor por esta preciosa bendición que me da para compartir una vez más con ustedes esta preciosa palabra a la cual está brindándonos el Señor cada día para poder despertar, para poder animar, pero también para corregirnos, para darnos una esperanza también. Amado amigos, les invito a abrir las Sagradas Escrituras en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, y voy a leer desde el versículo 23 hasta el 25. Y dice así, y vamos a honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y dice así en el nombre de Jesús: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Amado Dios y Señor nuestro, te damos gracias, Padre, una vez más por tu grande amor y misericordia que nos concedes en esta tierra. Señor, a mí y a toda mi familia, pero también a cada una de estas almas que hoy día han dispuesto, Señor, su corazón para poder escuchar esta palabra, esta enseñanza tuya, Señor. Padre mío, mediante la exposición de tu palabra, Señor, te ruego que sea usted haciendo la obra de salvar, libertar, de levantar, Señor, de sanar. Bendito Dios Todopoderoso, te lo pido en el nombre de Jesús, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Santo de Israel, que envió a su Hijo Cristo para que en Él, como dice tu palabra, en Él oigamos todo lo que tú nos dices y a Él acercarnos, bendito Señor. Amado Cristo, te ruego en su nombre la presencia de tu Espíritu Santo para acompañarme y poder dar esta palabra conforme al corazón que tú conoces, está necesitando, Señor. Padre mío, muchas gracias. Ministranos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados amigos, el mensaje, la reflexión de este día es: espere, Dios sí responde. Lo que ocurre en nuestro día a día puede que sea malo o bueno, y porque pasamos malos momentos, a veces escuchamos, oímos: qué desastre, qué fatalidad. Pues no. Haga usted como el visitante que cuando se siente mal en un lugar, usted se consuela esperando que viene otro día y que está de paso por aquel lugar. La palabra de Dios dice en Salmos 30, versículo 5, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. La vida en esta tierra es una cadena de circunstancias, de eventos malos o buenos, pero son pasajeros. Si no, pruebe usted su memoria. ¿Qué le preocupaba el año pasado? ¿Qué pasó y no pudo hacer? Y hoy usted sigue allí. Hoy usted ahí está quizás cocinando. Ahí quizás está teniendo un libro para estudiar. Ahí quizás me está escuchando. Si está sufriendo, soporte usted este tiempo de prueba momentánea, esperando que ya viene el mañana, el amanecer. Dios sí responderá. En Proverbios 8, versículo 17, la palabra de Dios dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Dios dice que si lo amas, Él te asegura amarte, que le hallarás y que le encontrarás para responderte ante tu gran lucha, dolor, sufrimiento o escasez que usted esté pasando, que esté atravesando en su tiempo en que se encuentra en estos momentos. Pero también dice la palabra de Dios en este mismo versículo, dice: si temprano me buscares, amigo mío, hermano, usted no hallará respuesta si usted no busca. Y si busca usted a Dios, hágalo temprano en oración.
con sinceridad, humildad y quebrantado de espíritu, porque a esa actitud virtuosa de búsqueda Dios no rechaza. Porque la palabra de Dios dice en Salmo 51, 17, que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará. En primera de Samuel capítulo 1, desde el versículo 1 hacia adelante, allí Dios nos habla una preciosa historia de Ana, una mujer que por muchos años tuvo una vida amargada, irritada, triste y con deseos de morir lentamente dejando de comer, porque no podía tener hijos. Ella era estéril. Pero la palabra de Dios me dice que Ana tuvo la actitud de levantarse de esa condición y buscó a Dios en oración. Y la palabra de Dios dice que al cumplirse el tiempo, Dios le respondió dándole a ella el hijo que estaba esperando, el hijo que le estaba pidiendo Dios. Y esto nos dice en el versículo 27 del primer capítulo de este primer libro de Samuel. En Proverbios 11, versículo 8, ahí dice el Señor, el justo es librado de la tribulación. Yo no sé cuánto tiempo estás esperando tú una respuesta de parte de Dios, o una respuesta a una pregunta en donde estás haciéndole al Señor, o una respuesta a un trabajo. La palabra de Dios dice, el justo es librado de la tribulación. Ana fue librada de esta tribulación. Ella estuvo pasando por cerca de 8 años por este problema de su infertilidad. No porque Dios no quería, sino que los años que ella perdió de estar buscando una y otra opción o alternativa sin Dios, entonces iba cargándose más de depresión, amargura, enojo, como dice la palabra del Señor. Pero ¿sabes qué, amigo mío? Hasta que hubo un día en que ella se levantó porque se acordó. No, dice la palabra de Dios de que Él es el que pone el querer como el hacer. Déjate guiar por el Espíritu de Dios y entonces Él te levantará. Esta mujer fue levantada porque se acordó que había un Dios que sí puede hacer las cosas. Entonces la palabra de Dios me dice que el justo será librado de la tribulación. Una de las cosas que más tortura en un sufrimiento es no saber cuánto dura ese sufrimiento. Había un joven que fue asaltado y recibió golpes de tal manera que perdió la vista y quedó ciego. Y el médico especialista le dijo que volvería a ver, pero que tendría que esperar. Y al pasar el tiempo, 1, 2 años, hasta 3 años, él una y otra vez intentó suicidarse. Pero al cabo de 10 años, él en una mañana, al despertarse y abrir los ojos, sintió que comenzaba a arderle las vistas y comenzó a ver ciertas imágenes y que poco a poco iba viendo con claridad. Amigo mío, yo no sé en qué momento te encontrarás tú, joven, doncella. Déjeme decirle, la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarla. ¿Qué tentación estás pasando? ¿Incredulidad? ¿Dudas? ¿Qué tentación estás viviendo en estos momentos? El Señor te dice que no te dejará más allá de lo que puedas resistir, sino que te dará juntamente con ello la salida, así como este joven, bendito sea el nombre de Jesús, que comenzó a ver, no en el tiempo que él quería,
sino en el tiempo que Dios pone para cada uno en nuestras vidas. Amado amigo, la palabra de Dios es rica en enseñanza sobre cómo tenemos que esperar y cómo esperar con hombres y mujeres a la cual el Señor nos enseña en la que debemos hacer. En el libro de Génesis capítulo 37 para adelante, ahí nos habla precisamente de un joven en donde realmente se encontraba en una casa, en una familia, en donde realmente pensaba de que todos le amaban. Ciertamente sus padres sí lo amaban, pero había un problema con sus hermanos. José. José era uno de los 12 hijos de Jacob, un servidor de Dios. Y este José, este joven hijo, comenzó a tener problemas con sus hermanos porque precisamente era un joven inclinado a buscar y agradar a Dios. Amado amigo, amado hermano, habrá momentos en que usted y yo no podamos entender el por qué se demoran las cosas, pero déjeme decirle que Dios sí responde. José tenía 17 años cuando empezó a tener sus circunstancias tan difíciles y tan desesperantes. La envidia de sus hermanos, la vergüenza en la que fue puesto para ser vendido a otras personas, el constante ataque satánico para caer en pecado por la mujer del que lo compró, la cárcel que padeció injustamente por la calumnia, por la mentira que usaron contra él. Y este joven soportó guiándose en lo que su padre le había enseñado acerca de Dios. Por eso usted, joven, señorita, si tiene usted un padre que tiene fe en Cristo, es seguidor de Dios, escúchele. Y si no lo tiene, acérquese a Dios por medio de Jesucristo y lea la palabra, que aquí está el santo y sabio consejo que puede darle la salida a sus preocupaciones. Pasó el tiempo en la vida de José hasta que Dios lo levanta de esa situación en que él se encontraba tan afligido por las circunstancias que estaba viviendo. No se desespere, Dios sí responde. La palabra de Dios me enseña que Dios levanta a José dándole la interpretación de los sueños que había tenido el faraón en aquel tiempo y prosperó a ese país con su presencia. No te desesperes. José esperó 13 años para ser levantado de ese sufrimiento, de ese dolor, de esas amarguras que quizás cualquier otra persona hubiera pasado, pero él las aceptó. Cuando se espera en Dios, hay que hacerlo sin enojo, sin queja, sin rencores. Antes bien, hay que guardar el corazón en santidad, en amor, en verdad. Y entonces se abrirán las puertas que mejorarán nuestro panorama y nos impulsará con la ayuda de Dios a alcanzar lo que Él tiene como plan para nuestras vidas. ¿Cuántos años pueda durar el sufrimiento que usted está teniendo? Yo no lo sé. Pero este joven, José, se mantuvo en silencio, solo esperando en el Señor, en esa íntima comunión con Él. ¿Sabes? Crea que Dios sí le va a responder. Crea que Dios sí va a poder hacer
porque Él es el creador de los cielos y la tierra y los mares. Su palabra en Salmo 24 dice que yo he creado todo y en mis manos están todas las cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero usted no diga, yo me vengaré. Espere en Jehová y Él le salvará. Espere que Dios sí responde. Espere en Dios que nos responderá a usted y a mí. Vamos en Salmos 18, ahí la palabra del Señor, versículo 6, que dice, nos habla de la actitud de un hombre que también creía en Dios. Un varón que realmente experimentó de que Dios siempre estaba atento a su caminar. Y mira lo que dice ahí, versículo 6, Salmos 18, versículo 6 dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Primer lugar, él comenzó, dice la palabra del Señor, a clamar, a buscar. Y clamó a alguien quien sí tiene oídos, pero hay dioses que mucha gente no han levantado como dioses, que tienen oídos pero no oyen, ojos pero no ven. Tienen pies pero no caminan, más bien el hombre lo levanta en sus hombros para hacerles caminar. Y mira lo que seguía diciendo este hombre. Decía versículo 16, envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecen, pues eran más fuertes que yo. Tu problema, tu enemigo, tu adversario. Yo no sé a quién tienes como adversario enemigo. Yo no sé qué cosa tienes como problema. Pero espere, porque Dios sí responde. David estaba pasando por una situación muy crítica y él hizo esta declaración, esta confesión en su corazón. Bendito sea el nombre de Jesús, que lo libró de su poderoso enemigo. Bendito sea el nombre de Jesús. No sé su condición de usted. ¿Y qué es lo que espera de Dios? Déjeme decirle que Él lo levantará a un lugar espacioso. Él lo librará de aquellos enemigos o adversarios que está teniendo. ¿Sabes? La palabra de Dios dice en Salmo 55, 22, dice, no dejará para siempre caído al justo. En Salmos 9, 18 dice, y ni la esperanza del pobre perecerá. Amado amigo, si usted se mantiene humilde, sencillo, su esperanza no perecerá, no morirá. Espere, pero espere con humildad, con paciencia. Por más oscura que sea la noche, siempre habrá un amanecer, habrá un mañana, sino que aguardemos la esperanza bienaventurada, tal como nos dice la palabra de Dios en Tito capítulo 2, versículo 13, y con gozo y en constante oración, como habla el Señor en Romanos capítulo 12, versículo 12. Bendito sea el nombre de Jesús. En Salmos 34, santo es el Señor. En Salmos 34, allí el Señor nos dice, versículo 4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿A quién está usted esperando para librarle de esos temores, de esos miedos? ¿Al psicólogo, al psiquiatra? ¿Sabes? Era mucha la carga, el problema, la dificultad, el momento crítico que pasaba este hombre también, David, bendito sea el nombre de Jesús. Tenía adversarios como usted y yo en este mundo. Tenemos adversarios. Puede ser la parte económica, puede ser aún nuestro vecino, puede ser aún nuestro propio familiar. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero él
oraba creyendo. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Fíjese allí la palabra en el versículo 15 que dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor ¿de quién? Al clamor de ellos. Versículo 17, claman los justos y Jehová oye. Versículo 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Versículo 19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Qué le está atando y le causa desesperación, angustia? Espere, Dios sí responde, pero como dice la palabra del Señor, con humildad, con gozo, en constante oración. Bendito sea el nombre de Jesús. La confianza en Dios es como el amanecer que siempre trae esperanza. Bendito sea el nombre de Jesús, mis amados amigos. Santo es el Señor. Allí en donde hemos leído la palabra del Señor, en Lamentaciones capítulo 3, voy a leerlo desde el versículo 22, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué ocurría en esos momentos a Jeremías? Él se puso en lamento. ¿Por quién? Por su país. Él por los años 605 a 604 antes de Cristo, en el tiempo del reinado de Joacín, por encargo de Dios, él profetizó que venía la destrucción de Israel por la desobediencia e infidelidad de adorar a otros dioses que no sean el Santo de Israel. El verdadero y único Dios Espíritu, el único que envió a su Hijo Jesucristo, el Señor, para que todos los que en Él se acerquen al Padre y podamos tener la bendición y fortaleza del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Israel había caído en infidelidad a Dios y Jeremías anunció que por 70 años iba a estar destruida tal ciudad, como lo dice en Jeremías 25, versículo 11. Y esto se cumplió en el año 587 antes de Cristo, donde Nabucodonosor y todo su ejército babilónico arrasó destruyendo a Jerusalén, y por los años 538 antes de Cristo Dios levanta y da victoria al rey de Persia, Ciro el Grande, para conquistar a Babilonia. Y por el año 537 a.C., el rey Ciro autoriza el regreso de todos los hebreos a Jerusalén y reconstruyan sus muros y su templo, que fue por los años 535 a.C., cumpliéndose entonces así la promesa que estaban esperando ese pueblo, esos profetas, hombres de fe que le creían a Dios. Así también en estos tiempos hay hombres de fe, hay hombres que siguen tratando de esperar en Dios, de que Él responderá a las necesidades de su pueblo en esta tierra. Yo no sé qué está pasando usted, familia en Cristo, o amigo. Yo no sé qué está viviendo, está pasando esta pandemia, gracias a Dios. Se está controlando, gracias a Dios. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Pero déjeme decirle que todas estas cosas no tienen sino un propósito: de volver a Dios. Así también Dios, bendito sea el nombre de Jesús, a través de este profeta
En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 17, allí el Señor dice estas palabras, bendito sea el nombre de Jesús. Versículo 16. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Enviando una palabra de esperanza a los que estaban cautivos por el imperio babilónico. Así también te dice el Señor. En estos últimos meses que han pasado, la humanidad del mundo estuvo cautivo por esta pandemia. Pero bendito sea el nombre de Jesús. El Señor te dice, reprime, detén ya esa voz de llanto. Bendito sea el nombre de Jesús y de lágrimas. El mismo Señor dice, porque salario hay, es decir, porque tu trabajo, tu obra, que está representada en creerle a Dios, en que no dejaste de creer en Dios, sabes, el Señor mismo te dice más adelante, hay esperanza en tu porvenir. ¿Sabes qué, amado amigo? Bendito sea el nombre de Jesús. Dios sí responde en la medida en que tú te acerques a buscarlo. La palabra de Dios dice que Él no deja avergonzado a los que le esperan. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra del Señor en Lamentaciones 3, ahí donde hemos leído, bendito sea el nombre de Jesús, desde el 22 hasta el 24, santo es el Señor. Allí, si nos damos cuenta, amado hermano, si podemos entender esta porción de la palabra que el Señor nos está diciendo, bendito sea el nombre de Jesús. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Sabes qué, amado hermano? Por eso usted y yo estamos en estos mismos momentos. La pandemia ha arrasado, pero damos gracias al Señor, porque aún nos sostiene, nos guarda. Hemos orado en todos estos tiempos, en todos estos meses, y seguimos orando, manteniéndonos ahí en constante oración, porque sabemos que en el mundo todavía sucederán muchos juicios, pero ¿sabes qué? Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad para los que le creen, para los que le buscan. Y dice, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. No espere en que la NASA o los grandes empresarios multimillonarios a través de su finanza puedan encontrar otro planeta. Este es el único planeta que Dios dentro de toda su creación ha escogido para que pueda el hombre vivir. Pero yo no sé cuál será tu esperanza en tu profesión que tienes. Yo no digo que tú tengas esperanza en tu profesión, tenla, pero tenla con el Señor. Acércale a Él tus proyectos, tus inquietudes. Acércale a Él tus anhelos, tus deseos, tus sueños, sea cual fuere tu edad, porque Él no mira edad para salvar, para ayudar. Él lo que mira un corazón humilde, sincero, contrito, delante de su presencia y que refleje de su amor y justicia y verdad. En este libro de Lamentaciones, capítulo 3, desde el versículo 22 al 24, aunque la situación de juicio para Israel
era tan deplorable, pero también se ve la bondad de Dios conforme a su pacto, a su promesa, que siempre estuvo presente. Y esto lo leo en el versículo 31 y 32, donde dice, porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Amado amigo, esta es la palabra que el Señor me concedía para este día, para este tiempo. Espere en Dios, Él sí responde. Dice, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Hay mucha maldad, hay mucho pecado. Es por eso que usted está viendo lo que se está viviendo en todo el mundo, que le dan la espalda al Señor. Amado amigo, así como Ana, que Dios le respondió, así como este joven José, que Dios le respondió, así como este joven que se quedó ciego por los golpes que tuvo cuando le asaltaron, Dios le devolvió la vista. Yo no sé cuánto tiempo estará pasando usted por esa necesidad que está teniendo, pero déjeme decirle que Dios sí responde, porque bueno es Jehová a los que en Él esperan. Que Dios te bendiga y conmigo hasta otra oportunidad.